Vamos a iniciar la etapa número 4, relacionada con la etapa intermedia y de juicio oral. Quiero que pongan mucha atención, jóvenes, porque esta clase, luego de concluirla, vamos a ofrecer un par de videos relacionados con la etapa intermedia y con el juicio oral. Les voy a dejar para la próxima semana, aquí en la liga de la página, un video completo de todas las etapas con un simulacro de lo que se tiene que hacer en cada una de estas etapas valiosas del juicio oral. En este momento vamos a hacer un recuento de lo que ocurre dentro de esta etapa intermedia y de juicio oral, que les pido que estén muy atentos porque se van a desarrollar en los videos que al final vamos a transmitir y que quedan anexos las ligas aquí en este canal, en esta página. Bueno, pues el concepto de etapa intermedia. Todos sabemos que la etapa intermedia es la etapa del proceso penal que se desarrolla después de la vinculación a proceso y antes del juicio oral. Como la propia palabra lo dice, la etapa intermedia. Es decir, ya se dio inicio al juicio oral y obviamente en esta etapa se desarrolla una vez que el imputado fue vinculado a proceso y que podría haber sido con prisión preventiva o con alguna medida cautelar que puede ser en libertad o recluido, ¿no? Eso ya lo explicamos la semana pasada. Por eso es importante que en esta etapa del proceso penal estemos muy atentos porque precisamente la etapa intermedia se da después de la vinculación a proceso, como lo explicamos hace un momento, y antes del juicio oral. En esta etapa, ¿qué es lo que ocurre? Se depuran los hechos controvertidos. Es decir, aquí cada una de las partes expone ante el juez de control los hechos que le dan la razón, es decir, la fiscalía, el Ministerio Público y la defensa de la víctima, pues hacen la exposición sobre lo que están reclamando y los hechos que fueron motivo de la vinculación a proceso. Por eso, en esa misma etapa se admiten los medios de prueba que se van a desahogar en el juicio oral. ¿Qué significa medios de prueba? Lo dijimos la semana pasada. Los medios de prueba son los argumentos que está ofreciendo la fiscalía como la propia defensa y que habrán de desahogarlo a través del ofrecimiento de testigos, de testimonios, de documentos, de videos, de pruebas de laboratorio, de peritos, situaciones que van a concluir con que la prueba, el medio de prueba que se ofrece fue claro y contundente y puede sostenerse en la etapa del juicio oral. ¿Cuáles son los fines de la etapa intermedia? Pongan atención porque voy a preguntarles. ¿Cuáles son los fines de la etapa intermedia? Dije al principio, depurar los hechos controvertidos es uno de los fines, donde se da la generación de una especie de debate o de exposición por parte de cada una de las partes. Otro de los fines es admitir los medios de prueba que cada uno de las partes ofrece y precisar las pretensiones de las partes para que quede claro cuál es lo que está reclamando cada una de las partes. La fiscalía puede decir, he solicitado la vinculación, como ya se vinculó a proceso, estamos reclamando esto del imputado, la reparación del daño o el castigo conforme a lo que establece el Código Penal, para ir preparados a la etapa del juicio oral, es decir, ya tener la preparación inmediata para el juicio oral. ¿Qué es lo que ocurre también dentro de esta etapa intermedia? La presentación de la acusación. El Ministerio Público presenta ante el juez la acusación, ante el juez de control, y hace en forma puntual los aspectos y por escrito, verbal y por escrito, para que el Ministerio Público tenga claro y el Ministerio Público exponga la presentación formal de la acusación.
En esta audiencia intermedia se celebran por parte de las partes otros aspectos como la presentación de alegatos. Se ofrecen o se rechazan o se admiten las pruebas relativas. Se debate, como dije al principio, sobre los hechos controvertidos. ¿Qué ocurre aquí? Después de que el juez de control escucha a las partes que debaten sobre los hechos controvertidos, el juez decide sobre la admisión de las pruebas, porque habrá alguna prueba que evidente y claramente sea ajena a los hechos que se exponen o no del todo contundente para el juez, que lo dirá en forma clara. Esta prueba se desecha por las razones de que no cuenta con los elementos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero el juez también, además de decidir la admisión de la prueba, dicta el acto de apertura a juicio si la acusación es válida. ¿Hasta ahí nos estamos entendiendo? Creo que sí. Luego entraremos a otra etapa, que es el concepto y fines de esta etapa del juicio oral. ¿Cuál es? Esta etapa final del juicio penal es donde se decide y donde se desahogan las pruebas ante un tribunal de juicio. ¿Qué se busca? Bueno, con estos fines, determinar la responsabilidad penal del imputado, imponer la pena en caso de que se declare culpable al imputado, y de esto, por supuesto, es el fin final de la etapa del juicio oral. En forma sumaria lo estoy diciendo porque vamos a irnos luego etapa por etapa, paso por paso, para que ustedes lo desarrollen. ¿Qué ocurre dentro del desarrollo de la etapa de juicio oral? Hay una fase de alegatos. El Ministerio Público presenta su alegato inicial. La defensa del imputado presenta sus alegatos iniciales. Lo vamos a ver en el video. Luego, en la fase de desahogo de pruebas, se desahogan las pruebas admitidas por el juez de control. Las partes pueden realizar preguntas a los testigos. También en el video final que les voy a dejar, ahí viene cómo se hacen los interrogatorios y los contrainterrogatorios, y donde se cuestiona a los peritos, a las pruebas que se hayan presentado, se cuestiona por ambas partes, por parte de del Ministerio Público a los testigos o a las personas involucradas que son convocadas al juicio. Y la fase de alegatos finales, el Ministerio Público en esta etapa de juicio oral presenta sus alegatos finales. Luego la defensa del imputado presenta sus alegatos finales y se da la ampliación, se da lo que se está esperando en el juicio oral, que es la sentencia del juicio oral, que emite una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria. Si se impactaron, no se impacten, lo dijimos rápidamente, pero lo vamos a decir con más detalle en esta siguiente etapa, que es la parte que les dije. Repetimos, pero ya con otro lenguaje un poco más amplio. Y quise poner la primera parte rápida porque la que viene está un poco más detallada. Recapitulamos. ¿Qué es la etapa intermedia? 1. En la etapa intermedia se da una audiencia intermedia. ¿Me explico? Se da la etapa intermedia y ¿qué ocurre primero? Se da una audiencia intermedia. ¿En qué consiste esta etapa intermedia? Se da la presentación de la solicitud de un sobreseimiento, puede ocurrir. En la etapa intermedia, la defensa puede solicitar el sobreseimiento de la causa si considera que no existe el hecho delictivo, que el imputado no participó en dicho hecho delictivo, la acción penal se ha extinguido y el juez de control debe resolver sobre la solicitud de ese presunto sobreseimiento. Ya dijimos que en la etapa intermedia hay una etapa importante de la solicitud de la reparación del daño, de que existió o no existió, se da o no la acusación formal por parte del Ministerio Público si encuentra los elementos suficientes para eso. Pero ¿qué ocurre también en esa audiencia intermedia, en esa etapa? Puede haber alternativos de solución de controversias. Es decir, en la misma audiencia intermedia, las partes pueden explorar las posibilidades de utilizar mecanismos
alternativos de solución de controversias como qué, como la mediación, la conciliación, el juicio abreviado. En esa etapa intermedia, ¿qué busca? ¿Cuál es el propósito y objetivo de la etapa intermedia? Que finalmente el juicio, la controversia no llegue a juicio, porque el espíritu del nuevo sistema de justicia penal o del sistema de justicia penal, que ya no es tan nuevo en México, pues logre una conciliación, una reparación del daño, o que éste se convierta en un juicio abreviado donde el imputado reconozca su culpabilidad y obviamente se dé una respuesta inmediata y no vaya a juicio, sobre todo en casos donde el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece, y que lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, ¿qué ocurre también en esta etapa intermedia o es posible? Puede que se dé el auto de apertura a juicio, como les expliqué, que fue, ¿por qué? Porque no llegaron a ninguna resolución, no llegaron a alguna mediación, a conciliación, o tampoco llegaron a una posibilidad de un juicio oral abreviado. Entonces se da la apertura a juicio oral. Ahí el juez, luego de la etapa intermedia, considera que la acusación es válida y que se han cumplido los requisitos legales dictados en auto, se apertura a juicio y se van para adelante, van derecho. ¿Por qué? Porque no hubo la posibilidad de una medida de solución conciliatoria o de mediación, o que el Ministerio Público, que es quien lleva el monopolio para la propuesta de un juicio oral abreviado, y donde hace la propuesta el Ministerio Público, como ya dije al principio, es uno de los vacíos que se han venido cuestionando mucho, de que el Ministerio Público tenga esa facultad de ser quien propone la posibilidad de un juicio oral abreviado para resolver de inmediato el tema y realizar pues la sentencia en ese momento por parte del juez para dar paso a la solución definitiva del caso y sobre todo que hagan el planteamiento de cuál sería la reparación del daño que estuviera exigiendo la víctima a través de del defensor victimal y de la fiscalía. Maestro, una pregunta. Adelante, ¿qué pregunta? En el caso de los delitos que se persiguen por oficio, no aplican. Cuando son graves, no. En materia de delitos graves no podemos llegar a un juicio oral abreviado, como puede ser secuestro, delincuencia organizada, homicidio, delitos graves. Generalmente estos delitos pudieran resolverse si son patrimoniales, si son culposos, si son actos que pueden llegar a una medida alternativa de solución, pero el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales establece que no es posible llegar a una medida de solución alternativa o de mediación o de conciliación, porque no, la propia Código Penal no permite. Imagínate, si me asesinaron un familiar, Dios guarde, voy a llegar a una medida de conciliación y a un juicio. No, tienen que cumplirse a cabalidad las etapas del proceso, solamente que en estos casos no. Bueno, pues ya cuando no se llegó a un acuerdo conciliatorio para la reparación del daño o mediación, o el Ministerio Público no propuso que el juicio oral fuera abreviado, bueno, pues se apertura el juicio. El juez ya prepara y considera que la acusación que ha venido ofreciendo el Ministerio Público, bueno, la Fiscalía a través del Ministerio Público, es válida, que cumple con los requisitos y que obviamente ante lo dicho, y si no hubiera aspectos controvertidos, el juez dirá, es lógico y evidente, por tanto, se inicia la apertura de juicio para tal fecha y cita para que se presenten las partes y la encargada de convocar, que es la coordinadora ahí de la sala de juicio oral, le habrá de notificar incluso al propio imputado el día y hora que habrá de presentarse para la apertura del juicio oral. Claro, al Ministerio Público, al defensor victimal, al abogado defensor, y ya se iniciará el juicio oral, como lo vamos a ver en la etapa final de este curso, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues aquí también en esta etapa de intermedia se ofrece el tema de las pruebas.
los requisitos para la admisión de las pruebas, que pueden ser: las pruebas sean pertinentes, contundentes y lícitas. Ahí el juez valorará si estas son o no. El juez valorará, por eso dice, la pertinencia, la conducencia y la licitud de las pruebas ofrecidas por cada una de las partes. En ese mismo acto, en la audiencia intermedia, el juez valora las pruebas que aporta cada una de las partes, e incluso le dice, este peritaje que ofrece se admite y se hará audiencia especial a fin de que sean interrogados los peritos por cada una de las partes, para frente a él ver la certeza de que si es o no es capaz. Vamos a suponer que Fiscalía diga: tengo el perito que tomó las huellas dactilares del arma donde aparecen las huellas del imputado. ¿Qué va a hacer el abogado defensor cuando caiga el perito? Le va a decir: oiga, usted tiene experiencia, lo va a interrogar. ¿Tiene usted experiencia? ¿Cuántos años tiene esa especialidad de tomar las huellas y su capacidad suficiente? No, pues es que llevé un curso por correspondencia. Pues no tendría entonces la capacidad ni la validez para decir que tomó las muestras con certeza. Igual las de laboratorio, si no es una persona especializada. O cuando es alguna persona que se dice que tiene pruebas o evidencias o que fue testigo de algún acto, tendrá entonces que decirle: ¿usted vio al detenido? ¿Lo puede identificar? Si eran las 10 de la noche y estaba oscuro, ¿cómo pudo usted verlo? No, pues bien, usted está bien de la vista. ¿Qué edad tiene? 60 años. Yo solicito que un experto en oftalmología me diga si una persona de 60 años a las 10 de la noche, afuera de un Oxxo donde está todo oscuro y mal iluminado, pueda identificar a una persona que presuntamente asaltó un Oxxo. Entonces la defensa meterá todos los argumentos para tratar de tumbar ese testigo, ¿no? Y van a ver en los videos que voy a darles para que se los lleven a su casa y los revisen, porque valen oro, la verdad, estos videos que les voy a dar, para que los tengan a la mano. Bueno, ¿qué más ocurre en esa etapa de intermedia? Pues se da un debate sobre los hechos controvertidos. En la audiencia intermedia las partes pueden debatir sobre los hechos controvertidos que se desahogan en el juicio oral. Ahí mismo las partes van a tener un mano a mano, claro, con todo el respeto y frente al juzgador, sobre si admiten o no, reconocen o no, validan o no, y obviamente pondrán en un predicamento a fiscalía si no ofrece una prueba contundente donde el otro le ofrezca. Por ejemplo, en el video establece en el video que les voy a ofrecer, aparece donde fiscalía dice: el imputado tomó una navaja marca fulana de color rojo de 10 centímetros de larga, filosa, y se le abalanzó a su amigo y le atravesó con esa navaja en forma traicionera, porque estaban tomando bebidas alcohólicas en un departamento junto con otros amigos y hubo una discusión. Esa evidencia la está ofreciendo el Ministerio Público. ¿Y qué dice la defensa del imputado? Señor juez, yo le voy a demostrar que el acusado no era propietario de esa navaja. La navaja la tenían por ahí para abrir cervezas y no estaba al alcance de él para haber agarrado esa navaja. Lo que ocurrió es que él se defendió en defensa propia luego de una discusión. Lo quisieron agredir con la misma navaja y él tomó la mano de su agresor, le quitó la navaja, pero en el forcejeo se autohirió a aquella persona y él no tenía la intención de herirlo. ¿Se fijan cómo se dan los hechos controvertidos? En la etapa intermedia hace una acusación directa sobre una prueba, entonces la defensa tiene que en ese momento exhibir al Ministerio Público de que es muy floja o muy débil
el señalamiento que está exponiendo, como lo demostraré con los testigos que estaban presentes ahí y que acompañaban al imputado, donde ellos jamás provocaron a los otros, se generó así. Y hay una grabación que tomó uno de ellos que se ve claramente que la navaja no estaba más que a 3 metros de distancia donde la tenían puesta para abrir las cervezas. Así va a aparecer en el video. Van a ver esos escenarios donde se dan los hechos controvertidos que se resuelven ahí. Y el juez ya tiene a la vista un criterio que al final él lo valorará o lo soportará. Y él dirá, bueno, se cita a los testigos que ofrece la parte defensora y que presente el video que se tomó sobre esa riña que ocurrió en ese departamento, ¿no? Algo así. Bueno, entonces una vez que se resuelven las partes, los hechos controvertidos, el juez obviamente en ese momento va a controlar el debate, no va a dejar que se agarren a discutir tontera y media, ¿no? Velará porque se desarrolle de manera ordenada y respetuosa. En ese sentido, una vez que el juez ya resuelve eso y cierran esta etapa, entonces sí, entonces se preparará la etapa del juicio oral. ¿Y en qué consiste esta etapa del juicio oral? Pues, ¿qué ocurre más bien? 1. La fase de alegatos. En esa fase de alegatos, el Ministerio Público expone, ya estamos, imagínense, en la etapa del juicio oral, ya no se llegó a ninguna solución, ya se detuvo la etapa intermedia, se superó, entonces iniciamos la etapa del juicio oral, ya se perdió la posibilidad de una medida conciliatoria, de un juicio abreviado, ya quedó extinguido esa posibilidad, entonces se inicia ya el juicio oral. Entonces se da el alegato inicial por parte del Ministerio Público. Ahí cada parte va a exponer su teoría del caso. Ya en el juicio oral, el Ministerio Público se identifica, se presenta en el juicio oral, porque puede ser otro juzgador, y la defensa hará su exposición de su teoría del caso para que el juez pueda tener a la vista el escenario que está ocurriendo. Entonces, el Ministerio Público, en primera instancia, expone ante el Tribunal del Juicio Oral los hechos delictivos que se imputan al acusado, los datos de prueba que acreditan la responsabilidad del acusado, y va a decir ahí mismo la pena que solicita. Solicito 40 años de prisión por el delito de intento de homicidio. Bueno, no es tanto, sería menos, 18, 14. Del imputado. Entonces ya hace uso de la voz la defensa. Bueno, ahí normalmente en el alegato inicial del Ministerio Público se pone de pie, quiero decirlo, no lo hace sentado, se pone de pie y la exposición la hace verbalmente en todos sus términos. Y ahí empieza él a desplazarse en la sala a exponer a quien acusa, qué argumentos tiene, qué pruebas tiene y qué condena solicita para el imputado. Entonces se sienta y se pone de pie la defensa, y la defensa del acusado expone ante el tribunal su posición sobre los hechos delictivos que se le imputan al acusado, y ahí claramente dice: negamos la acusación equivocada que el Ministerio Público está señalando en este momento, toda vez que no cuenta, y ya hace la exposición de la teoría del caso que él trae, ¿no? Ofrece los datos de prueba, tratando de desvirtuar todo lo que el Ministerio Público dijo en contra del acusado, y obviamente ofrece los argumentos que fundamentan su defensa. Ya cuando él va a hablar en el juicio oral, ¿qué va a ocurrir? Pues la defensa va a ir a defender de lo que se le acusa al imputado, pero va a llevar argumentos sólidos, claros, contundentes sobre cómo salvar o cómo evadir la acusación que el Ministerio Público está haciendo del imputado. En la fase de desahogo de pruebas, eso ocurre en el juicio oral,
¿Qué ocurre? Pues se presentan los testigos y los peritos, como dije al principio. ¿Qué hacen? Las partes pueden presentar testigos y peritos que declaren sobre los hechos que se presentaron, sobre los dictámenes que elaboraron y que ofrecieron anticipadamente al juez. El Tribunal de Juicio Oral puede realizar preguntas a los testigos y a los peritos. Es decir, el juez puede hacerse llegar de expertos para hacer un cuestionamiento, o al mismo tiempo, en el caso de las partes documentales, se presentan documentos que sean relevantes para el caso, ¿no? El Tribunal de Juicio Oral valorará la autenticidad y pertinencia de las pruebas presentadas. Las partes pueden presentar objetos que sean relevantes para el caso. Eso es donde les digo que, a ver, aquel compañero que iba conmigo tomó el video, no se ofreció en las pruebas, pero estamos ofreciendo una que sobrevino y que puede ser relevante para la decisión que vaya a tomar el juez al final. Porque todos estamos pensando que él agarró la navaja, que estaba a 2 metros de distancia, y se la enterró a su víctima. Y no, el video después demuestra, que es una prueba que sobrevino, que no, que la navaja estaba a 3 metros y que él no pudo correr por ella y luego agredirlo cuando el otro estaba de aquel lado. O sea, se van argumentando. Entonces, ahí vuelve a ocurrir, más bien se presenta, luego de que el juez valora el material que se presentó, y se da la fase de alegatos finales, como la que ocurrieron anteriormente, ¿no? ¿Cuál es? Cuando se dio en el inicio, ¿no? Donde cada quien la teoría del caso la expuso, argumentando lo que más le convenía a cada uno, tratando de evadir la acusación que el Ministerio Público realizaba en contra del imputado. ¿Qué ocurre? Bueno, en la fase final de alegatos se da el alegato final del Ministerio Público. Empieza el Ministerio Público, se vuelve a poner de pie ante el juez y dice: reitera su posición sobre la responsabilidad del acusado y la pena que solicita. O sea, no se da marcha atrás. El Ministerio Público dice: vengo a sostener que sí lo intentó asesinar, que le enterró y que le causó lesiones graves, que aún lo tienen hospitalizado y con peligro de muerte, ¿no? Fueron gravísimas las heridas. Entonces, y solicito los 20 o 15 años de prisión que estoy exponiendo ahí en la etapa de juicio oral. Entonces la defensa se pone de pie y la defensa reitera su posición sobre la no responsabilidad del acusado y vuelve a discutir que no tiene elementos, que la navaja estaba allá, y como ya lo ofreció el testigo que llevó y el video que presentó, entonces se da ya, dejan que el juez delibere. Entonces se entraría en la etapa de sentencias, que es esa etapa de sentencia donde el juez va a deliberar, o el Tribunal de Juicio Oral va a deliberar. ¿Qué significa eso? Que va a deliberar sobre los hechos y las pruebas desahogadas en el juicio. Y la deliberación será secreta, es decir, se va a él a hacer su análisis y luego ocurre el pronunciamiento de sentencia. El pronunciamiento de sentencia es absolutoria o condenatoria. Regresa el juez y dice: la sentencia que pronuncio en este día es condenatoria o absolutoria. Y el juez deberá motivar y fundar, conforme a derecho, la sentencia que acaba de exponer. Hasta aquí concluimos esta etapa intermedia y la etapa de juicio oral en forma rápida. Yo sé que genera muchas dudas, pero finalmente ese es el camino que se tiene que seguir. Cerramos con esto la etapa, estas 2 etapas, y vamos a dar las ligas para que tengan los videos correspondientes que estoy ofreciendo, y si no, los dejo en el texto ahí en el documento anexo que va a aparecer en este video, en este canal. Soy muy propenso a decir que esta etapa final del juicio oral es una de las más apasionadas que ocurren y que deben modificarse algunos aspectos que luego voy a hacerles llegar cuáles son. Seguimos pendientes.